Cuentos de otro mundo presenta. El silencio en la cabina del transbordador era casi insoportable. Cada uno de los tripulantes estaba sumergido en sus propios pensamientos mientras veían cómo la luna se hacía más grande en la ventana frontal. Gregorio Carter, el comandante de la misión, observaba la superficie lunar con una mezcla de fascinación y preocupación. Había estado en más de una misión espacial antes, pero esta era diferente. No solo porque era la primera vez que pisaría la luna, sino porque esta misión llevaba un secreto que solo él conocía. ¿Cuánto falta?, preguntó Salomé Torres, la geóloga del equipo, sin levantar la vista de los sensores que monitoreaba en su consola. 10 minutos para aterrizaje, respondió Leonard Brick, el ingeniero del equipo, ajustando algunos controles frente a él. Su rostro estaba tenso, concentrado en asegurarse de que nada fallara. Era un veterano en estas tareas, pero la luna no era Marte ni una estación orbital. Aquí, un pequeño error podía costarles la vida. Sain Zhao, la médica y bióloga, estaba en silencio, revisando nuevamente los suministros médicos. Se había preparado para todo tipo de emergencias, pero algo en el ambiente la hacía sentirse intranquila. No había dicho nada, pero desde que recibieron la confirmación de esta misión, había sentido que no les estaban contando todo. Sin embargo, sus entrenamientos le habían enseñado a controlar cualquier tipo de inquietud. Aún así, no podía ignorar el nudo en el estómago. El transbordador finalmente descendió. El impacto leve al tocar la superficie lunar hizo que los cuatro intercambiaran miradas. Lo que estaban a punto de hacer no era cualquier misión de exploración. Bien, hemos llegado, anunció Gregorio, rompiendo el silencio. Vamos a prepararnos para la caminata. Asegúrense de que todo esté en orden. Mientras el equipo comenzaba a equiparse con sus trajes espaciales, Gregorio activó una transmisión privada con el centro de control en la Tierra. Su rostro cambió, la tensión era palpable. Control, aquí comandante Carter. Hemos aterrizado en el punto acordado. Procederemos según lo planificado. La voz en el otro lado fue cortante. Entendido, comandante. Recuerde, nadie debe saber sobre el objetivo real de la misión. Su equipo piensa que es una exploración rutinaria. Mantenga la cobertura. Gregorio asintió, aunque nadie más podía verlo. Sabía que esta misión ocultaba más de lo que sus compañeros podían imaginar, pero las órdenes eran claras. Explorar el cráter en el sector oculto de la luna, descubrir lo que el gobierno había detectado meses atrás y no hacer preguntas. Lo que fuera que encontraran allí, sería clasificado al máximo nivel. El equipo, ahora con sus trajes puestos, salió del transbordador y dio sus primeros pasos sobre la superficie lunar. El vacío del paisaje les resultaba desconcertante. No había sonido, solo el retumbar de sus propios pasos dentro de los trajes. La Tierra se veía lejana, una esfera brillante en el oscuro cielo lunar. Todo parece en orden, dijo Leonard mientras ajustaba su equipo de comunicación. Los sistemas están funcionando correctamente. Salomé se agachó y empezó a recoger muestras del suelo lunar. Esto es increíble, la composición aquí parece diferente de lo que esperábamos. Como si hubiera algo bajo la superficie. Gregorio no respondió. Estaba concentrado en el mapa proyectado en la pantalla de su casco. El cráter que estaban destinados a investigar estaba a solo unos kilómetros de distancia. Un lugar que no había sido registrado en las misiones anteriores. Ninguno de los otros lo sabía, pero ese era el verdadero objetivo. Gregorio, ¿todo bien?, preguntó Sain, acercándose a él. Te ves más callado de lo normal. Gregorio hizo una pausa antes de responder. Todo bien, Sain. Solo concentrado en la tarea. Los caminantes avanzaron lentamente hacia el cráter. A medida que se acercaban, el paisaje se volvía más oscuro. Algo en la atmósfera, o la falta de ella, hacía que todo se sintiera más pesado, como si estuvieran a punto de cruzar una línea que no deberían. Este lugar, hay algo extraño en el aire, bueno, no en el aire, pero, lo siento en los huesos, comentó Leonard, deteniéndose un momento. Te entiendo, dijo Salomé. Nunca he visto nada así. Este cráter no es natural. Cuando llegaron al borde del cráter, los cuatro se detuvieron. La oscuridad en su interior era impenetrable, como si el vacío mismo los observara. Ninguno de ellos se atrevió a decir lo que realmente sentían, pero la sensación de peligro era palpable. Gregorio activó la linterna en su casco y miró hacia abajo. Este es nuestro objetivo, dijo, manteniendo su voz firme. Vamos a descender. Salomé lo miró con incredulidad. ¿Descender? ¿Con qué propósito? Ni siquiera sabemos lo que hay ahí abajo. Gregorio mantuvo la mirada.
Es lo que vinimos a hacer. Leonard suspiró y miró a Zayn, quien permanecía tranquila, pero con la mirada fija en el fondo del cráter. Bueno, supongo que no hay vuelta atrás. El grupo comenzó a preparar los equipos para el descenso. Mientras ajustaban los cables y preparaban las mochilas propulsoras, ninguno podía sacudirse la sensación de que estaban a punto de descubrir algo que no deberían. Gregorio observó el abismo frente a ellos, sabiendo que lo que encontrarían ahí abajo podría cambiarlo todo. El descenso al cráter fue lento y tenso. Cada movimiento, cada ajuste del equipo, era calculado con precisión. Los cuatro caminaban en línea recta, con la única luz proveniente de sus linternas frontales, que apenas perforaban la densa oscuridad. El suelo lunar parecía desvanecerse bajo sus pies mientras descendían más profundo en el cráter. Esto no tiene sentido, murmuró Salomé por el canal de comunicación. La composición del suelo aquí no coincide con nada que hayamos estudiado. Es como si fuera algo completamente distinto. ¿Distinto cómo?, preguntó Leonard, visiblemente nervioso mientras revisaba sus propios instrumentos. A pesar de ser el ingeniero más experimentado, había algo en ese lugar que lo hacía sentir inquieto. No era el vacío del espacio lo que le molestaba, sino el silencio absoluto, como si el propio cráter los estuviera tragando. No lo sé, respondió Salomé. Pero definitivamente no es solo roca lunar. Gregorio, ¿estás seguro de esto?, preguntó Zayn, quien hasta ahora había estado en silencio, observando cada movimiento del equipo. No sabemos lo que hay ahí abajo. Podríamos estar entrando en una situación peligrosa. Gregorio, quien encabezaba el grupo, permaneció serio. Sabía que el equipo no compartía toda la información, pero no podía revelarlo. Las órdenes eran claras. Mantener la misión en marcha, sin importar los obstáculos. Lo estamos haciendo bien, respondió, aunque él mismo sentía como la tensión crecía dentro de él. Solo unos metros más. Debemos asegurarnos de lo que hay aquí. Unos minutos más tarde, llegaron al fondo del cráter. El lugar era oscuro y extraño, como si la luz no pudiera penetrar del todo. El terreno bajo sus pies era sólido, pero algo en el ambiente se sentía erróneo, como si no fuera natural. Un leve zumbido eléctrico comenzó a resonar en sus cascos, lo que hizo que todos se detuvieran de golpe. ¿Escuchan eso?, preguntó Leonard. Parece una interferencia. Salomé se inclinó, iluminando el suelo con su linterna. Lo que vio la dejó helada. Esto no es roca, es metal. El equipo se acercó rápidamente. Gregorio miró hacia abajo, desconcertado. Bajo una fina capa de polvo lunar había algo que brillaba tenuemente, un material metálico que no debería estar ahí. El zumbido en sus oídos se hizo más fuerte. ¿Metal?, repitió Zayn, con incredulidad. Eso no tiene sentido. No hay ningún registro de algo así aquí. Salomé comenzó a limpiar el polvo con sus manos enguantadas, revelando una superficie lisa, perfecta, como si alguien hubiera colocado una estructura ahí, oculta por siglos. Esto no es natural. No pertenece a la luna. Gregorio activó su comunicador con el control en la Tierra. Control, aquí el comandante Carter. Hemos encontrado algo inesperado. Bajo la superficie lunar, en el fondo del cráter, parece haber algún tipo de estructura metálica. La respuesta tardó unos segundos en llegar. Carter, no haga más comentarios por este canal. Mantenga a su equipo enfocado y siga las instrucciones de la misión. Proceda con la exploración y no revele más detalles por ahora. Gregorio cerró la comunicación, sabiendo que no podía compartir esa respuesta con su equipo. Sus órdenes estaban claras, debían descubrir qué era esa estructura, pero sin alarmar a los demás. Vamos a examinarlo más de cerca, ordenó Gregorio. Manténganse juntos. No sabemos qué podría ser. Leonard, que llevaba los dispositivos de análisis, comenzó a escanear la estructura metálica. La información que recibía no tenía sentido. Esto no coincide con ninguna aleación conocida. Es completamente distinto de cualquier material que hayamos registrado. ¿Qué significa eso?, preguntó Zayn, su rostro oculto tras el visor del casco, pero su tono revelaba su preocupación. Significa que esto no es humano, dijo Leonard. O al menos no algo que nosotros hayamos puesto aquí. El equipo se quedó en silencio. Las implicaciones de lo que habían descubierto eran inmensas. Habían venido a la luna esperando una simple misión de exploración, pero lo que habían encontrado era mucho más que eso. Salomé se arrodilló frente a una pequeña abertura que parecía una puerta sellada. Esto parece una entrada. ¿Qué hacemos?,
Gregorio miró la puerta por unos segundos, y luego, con un leve suspiro, tomó una decisión. «Abrámosla. ¿Estás seguro?», preguntó Leonard, claramente preocupado. «Podríamos no estar preparados para lo que hay dentro». «No tenemos opción», respondió Gregorio. «Esto es lo que vinimos a hacer». Leonard asintió lentamente y se acercó a la puerta con su equipo de herramientas. Después de unos minutos de manipulación, logró desbloquear el mecanismo. Con un chirrido bajo, la puerta se abrió lentamente, revelando un túnel oscuro que se extendía más allá de la vista de las linternas. El zumbido se hizo más fuerte. Salomé fue la primera en hablar. «Esto es más grande de lo que imaginamos. Deberíamos entrar con cuidado», dijo Sain, sacando su escáner portátil. «No sabemos lo que puede haber aquí. Podría haber radiación, o algo biológico». Gregorio miró a su equipo. Sabía que estaban al borde de algo monumental, pero también que este podría ser el punto de no retorno. «Vamos a proceder», dijo con firmeza. «Sea lo que sea, debemos descubrirlo». Con sus linternas iluminando el camino, el equipo comenzó a avanzar dentro del túnel. La oscuridad era sofocante, y el aire, aunque inexistente, se sentía cargado. Algo en ese lugar parecía observarlos, aunque no podían verlo. Después de caminar unos metros, llegaron a una gran cámara. La luz de sus linternas apenas lograba iluminar las paredes, que parecían estar hechas del mismo metal. Al centro de la cámara, había una enorme estructura que emitía una luz suave, como un corazón latiendo débilmente. «¿Qué demonios es esto?», murmuró Leonard, incapaz de procesar lo que veía. Salomé dio un paso adelante, intentando comprender la magnitud de lo que estaban mirando. Esto es tecnología. Pero no es nuestra. No de la Tierra». Gregorio se acercó lentamente a la estructura, sin apartar la vista de esa luz pulsante. «Sea lo que sea, esto es lo que estábamos buscando». Pero antes de que pudiera decir algo más, la luz pulsante se intensificó y el zumbido en sus cascos se transformó en un sonido agudo, insoportable. Todos cayeron de rodillas, cubriéndose los oídos. Algo estaba despertando. El sonido agudo llenaba los cascos de los caminantes mientras la luz pulsante de la estructura se intensificaba, casi cegándolos. Gregorio intentó ponerse de pie, pero su cuerpo no respondía. Sentía como si el peso de la luna se hubiera duplicado de repente, aplastándolo contra el suelo. «Leonard. Salomé. ¿Están bien?», gritó a través del comunicador, su voz ahogada por el eco del zumbido. Salomé, a pocos metros de él, apenas logró sentarse mientras presionaba a ambos lados de su casco. «No sé qué está pasando. El dolor en los oídos es insoportable». Leonard estaba a su lado, respirando de forma entrecortada. «Algo se ha activado. Esto no es normal». De repente, el zumbido cesó. La luz pulsante se apagó, dejando la cámara en una extraña penumbra, solo iluminada por las linternas de los trajes espaciales. El repentino silencio fue tan ensordecedor como el sonido anterior. Todos los miembros del equipo quedaron inmóviles, intentando procesar lo que acababa de suceder. «Sain, ¿estás bien?», preguntó Gregorio, todavía luchando por recuperar el control de su cuerpo. Sain, la última en recuperarse, se levantó lentamente, respirando de manera controlada. «Estoy bien, más o menos». Ese ruido, era como si intentara perforar mi cerebro. Gregorio se levantó con esfuerzo y miró a su equipo. Todos estaban visiblemente afectados, pero todavía en pie. Miró hacia la estructura en el centro de la cámara. La luz había desaparecido, pero la sensación de que algo en ese lugar había cambiado permanecía. Algo se había despertado. «No podemos quedarnos aquí», dijo Gregorio, tomando una decisión rápida. «Sea lo que sea esto, no tenemos idea de lo que estamos enfrentando». «¿Y qué hacemos ahora?», preguntó Leonard, quien aún revisaba su equipo. «Nuestros sistemas parecen estar funcionando, pero siento que algo nos está observando». «No podemos irnos sin más información», intervino Salomé, todavía intentando mantener la compostura. «Esto podría ser el descubrimiento más grande de la humanidad. No podemos irnos con las manos vacías». Gregorio respiró profundamente. Sabía que Salomé tenía razón. La misión era descubrir qué había bajo la superficie lunar, y ahora sabían que esto era más que simples rocas o minerales. «Tomaremos lo que podamos de datos, pero debemos ser rápidos». Mientras discutían su próximo paso, un leve temblor sacudió el suelo bajo sus pies. Fue casi imperceptible al principio, pero rápidamente se intensificó, como si algo bajo la estructura comenzara a moverse. El metal de las paredes emitía un crujido,
y el suelo bajo ellos vibraba de manera antinatural. «Tenemos que salir de aquí, ahora», gritó Zayn, su voz llena de urgencia. Gregorio no necesitó más advertencias. «De vuelta al transbordador, rápido», ordenó, tomando la delantera mientras el equipo comenzaba a correr de regreso por el túnel de entrada. El temblor no cesaba. A cada paso, el suelo parecía volverse más inestable, como si la propia luna estuviera reaccionando a su presencia. Las paredes del túnel empezaron a mostrar grietas y el zumbido que había desaparecido comenzó a regresar, esta vez más bajo pero constante. Leonard, que iba justo detrás de Gregorio, soltó un grito mientras se tambaleaba. Algo está detrás de nosotros», dijo, su voz temblando. Gregorio se giró rápidamente. Lo que vio lo dejó helado. Al fondo del túnel, una sombra, oscura y amorfa, parecía moverse rápidamente hacia ellos. No tenía forma definida, pero se movía con una velocidad antinatural, como si estuviera cazando. «¡Corre!», gritó Gregorio. El equipo aceleró el paso, pero la sombra lo seguía cada vez más cerca. Salomé tropezó y cayó al suelo, soltando un grito de dolor. Leonard se detuvo y la ayudó a levantarse rápidamente, pero la sombra ya estaba casi sobre ellos. «No nos va a dejar ir», gritó Salomé, jadeando. Gregorio sabía que debían actuar rápido. «Leonard, lanza una bengala». Leonard sacó una bengala de emergencia de su equipo y la encendió, lanzándola hacia la sombra. Por un momento, el túnel se iluminó con un brillo rojo intenso. La sombra pareció retroceder, como si la luz la afectara, pero no se detuvo por completo. «Sigue corriendo», gritó Gregorio. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a la salida del túnel y se encontraron nuevamente en el cráter. La superficie lunar parecía ofrecer un respiro temporal, pero sabían que no estaban a salvo. La sombra todavía se movía en la oscuridad del túnel, acechando. «¿Qué era eso?», preguntó Zayn, jadeando mientras intentaba recuperar el aliento. Nunca había visto algo así. Gregorio miró hacia el túnel, sabiendo que habían escapado por poco. «No lo sé, pero sea lo que sea, estaba protegiendo algo». Salomé, que todavía se apoyaba en Leonard, asintió. «Esa estructura, tal vez no era solo tecnología. Tal vez, algo está vivo ahí abajo». «¿Y ahora qué?», preguntó Leonard, su voz cargada de frustración. «No podemos regresar ahí. No con esa cosa detrás de nosotros». Gregorio miró a su equipo, exhausto pero decidido. «Regresaremos al transbordador y nos pondremos en contacto con la Tierra. Debemos informar lo que encontramos, y luego decidiremos qué hacer». El equipo comenzó a moverse hacia el transbordador, pero Gregorio sabía que esto estaba lejos de terminar. La sombra, la estructura, y la sensación de que algo los estaba observando seguían presentes en su mente. Mientras caminaban de regreso, miró hacia el oscuro horizonte lunar, preguntándose si la luna guardaba más secretos de los que la humanidad estaba preparada para enfrentar. Y lo que era peor, algo le decía que ese algo no los dejaría marcharse tan fácilmente. El silencio en la cabina del transbordador lunar era espeso. Después de su escape del cráter, los 4 miembros del equipo apenas habían intercambiado palabras. Gregorio se sentó frente al panel de comunicaciones, transmitiendo lo poco que podían compartir con la Tierra. Sin embargo, la interferencia que les había acompañado en el cráter continuaba, impidiendo que su mensaje llegara con claridad. «Control, aquí el comandante Carter. Algo nos sigue. Solicito instrucciones». «Repito, necesitamos orientación». El zumbido estático fue su única respuesta. Gregorio cerró los ojos, respirando hondo. Sentía el peso de la misión sobre sus hombros, pero sabía que no podían quedarse allí esperando una respuesta que tal vez nunca llegara. «Esto no está funcionando», dijo Leonard, frustrado. «No estamos en contacto con la Tierra, y no sabemos si esa cosa va a seguirnos hasta aquí». «¿Y qué sugieres?», preguntó Salomé, sin levantar la vista de los datos que seguía analizando. «No podemos simplemente abandonar la misión. Aún no entendemos lo que hay allá abajo». «Salomé tiene razón», intervino Zayn, su tono calmado pero cargado de tensión. «No podemos regresar a la Tierra sin respuestas, pero no podemos bajar de nuevo sin prepararnos mejor». Gregorio asintió. Sabía que no podían abandonar lo que habían descubierto, pero también era consciente de los riesgos. «Necesitamos saber más. La sombra, lo que sea que nos atacó, parece estar protegiendo algo, pero no sabemos qué». «Tal vez esa cosa es lo que activa la estructura», sugirió Leonard, mirando de reojo hacia el cráter a través de la ventana del transbordador.
Quizás no es solo una máquina, puede que esté viva o programada para defender ese lugar. Sea lo que sea, tenemos que descubrirlo, afirmó Gregorio. No podemos regresar sin respuestas, pero también necesitamos una estrategia. El equipo guardó silencio por un momento, cada uno considerando sus opciones. Finalmente, Salomé se levantó, dirigiéndose hacia Gregorio. Creo que deberíamos regresar, pero esta vez, con más cuidado. Si esa sombra se activa con la estructura, tal vez podamos encontrar la forma de desactivarla. Estudiar más cerca la estructura antes de entrar en el cráter podría darnos las pistas que necesitamos. Es un riesgo enorme, advirtió Sain. No sabemos qué otras sorpresas nos esperan allá abajo, pero si no lo hacemos, respondió Gregorio, nos quedaremos sin respuestas. Y lo que encontramos aquí podría cambiarlo todo. La humanidad merece saberlo. Después de unos momentos, el equipo decidió regresar. Esta vez, irían preparados, con sensores adicionales y armados con bengalas para repeler a la sombra si volvía a aparecer. Sabían que no podían permitirse errores. Unas horas más tarde, el equipo volvió a estar afuera, caminando una vez más sobre la superficie lunar. La tensión entre ellos era palpable, pero el miedo no había frenado su determinación. Mientras avanzaban hacia el cráter, la extraña sensación de ser observados comenzó a reaparecer. Ninguno lo mencionó, pero todos lo sentían. Estemos alerta, dijo Gregorio, al acercarse nuevamente al borde del cráter. No sabemos qué puede desencadenar a esa cosa. Salomé se agachó y comenzó a desplegar los sensores adicionales alrededor de la estructura metálica enterrada bajo el polvo lunar. Su esperanza era captar alguna señal antes de que la sombra se activara. Lanner ayudaba, ajustando los instrumentos y revisando los datos que comenzaban a llegar a sus dispositivos portátiles. Estoy detectando algo, dijo Lanner. Es como una fluctuación, una energía que parece venir desde el interior de la estructura. ¿Podemos acceder a ella sin activar esa cosa de nuevo? Preguntó Sain, vigilando los alrededores del cráter. Salomé frunció el ceño mientras estudiaba los datos. Tal vez. Parece que la energía se concentra en un punto específico de la estructura. Si podemos acceder a ese punto, podríamos encontrar la fuente y, con suerte, desactivar lo que esté generando la sombra. Gregorio asintió. Bien. Nos movemos rápido. Salomé y Leonard intenten acceder a la estructura. Sain y yo cubriremos la entrada por si esa cosa vuelve. El equipo comenzó a moverse con rapidez y precisión. Salomé y Leonard se acercaron a la estructura, utilizando herramientas especializadas para intentar abrir una nueva entrada más cerca del punto energético. Mientras tanto, Gregorio y Sain vigilaban el cráter, sabiendo que en cualquier momento la sombra podría regresar. De repente, el suelo tembló nuevamente. El zumbido, ese sonido que se había convertido en una advertencia ominosa, regresó. «Está sucediendo otra vez», gritó Sain, encendiendo una bengala. Gregorio miró hacia el túnel. La oscuridad comenzaba a moverse, formando esa misma sombra amorfa que los había atacado antes. «Apúrense», gritó, preparándose para lo inevitable. Salomé trabajaba frenéticamente, sudando a pesar de la temperatura dentro de su traje. «Ya casi está, solo un segundo más». La sombra se acercaba rápidamente, retorciéndose por el túnel, hambrienta de su presencia. Leonard sacó una segunda bengala y la encendió, lanzándola hacia la sombra. Al igual que antes, la luz pareció hacerla retroceder, pero solo por unos momentos. «No va a detenerse por mucho tiempo», advirtió Leonard. Finalmente, con un leve chasquido, Salomé logró abrir una pequeña compuerta en la estructura. «Lo tenemos», gritó, señalando una luz azul pulsante en su interior. «Es el núcleo», murmuró Leonard. «Debe ser lo que está alimentando todo esto». Gregorio no dudó. «Desconéctalo». Salomé asintió rápidamente y comenzó a manipular los controles en su dispositivo. La sombra estaba a solo metros de ellos cuando, de repente, la luz azul en el núcleo se apagó. El zumbido cesó de inmediato, y la sombra se detuvo. Por unos segundos, todo quedó en silencio. ¿Lo logramos?», preguntó Sain, mirando hacia el túnel. La sombra, que parecía casi tangible momentos antes, ahora se desvanecía, disipándose en la oscuridad del cráter. Gregorio exhaló profundamente, todavía en alerta. «Parece que sí, por ahora». El equipo, exhausto pero aliviado, se reunió alrededor de la estructura. Habían desactivado lo que fuera que había protegido ese lugar, pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. Sabían que, aunque habían sobrevivido,
lo que habían descubierto era solo el principio. Gregorio miró hacia el cielo, donde la Tierra brillaba en la distancia. Regresamos con respuestas, pero lo que hemos encontrado aquí, solo plantea más preguntas. El equipo comenzó a preparar su regreso al transbordador, sabiendo que su misión estaba lejos de terminar. Algo les decía que el verdadero desafío estaba por venir, cuando el mundo supiera lo que habían descubierto en la Luna. El despegue desde la superficie lunar fue tan silencioso como había sido su llegada. El transbordador se elevó lentamente, alejándose del paisaje estéril y del enigmático cráter que ahora ocultaba más preguntas que respuestas. Mientras la nave alcanzaba la órbita, Gregorio observaba en silencio la superficie de la Luna, con su fría y distante majestuosidad. Aunque la misión había sido un éxito en términos científicos, un nudo de incertidumbre se alojaba en su estómago. ¿Crees que lo hemos dejado todo atrás?, preguntó Lanner desde su asiento, mirando también la vasta extensión lunar que se alejaba bajo ellos. Gregorio negó con la cabeza, sin apartar la vista del ventanal. No lo sé, Lanner. Lo que sea que encontramos allá abajo, no era solo tecnología. Era algo más. ¿Crees que la sombra, o lo que sea que era, todavía está ahí? Salomé había pasado la última hora revisando los datos y grabaciones que lograron recuperar de la estructura. Aunque no lo admitía en voz alta, el pensamiento de esa entidad seguía rondando su mente. Gregorio suspiró. Hemos desactivado lo que la controlaba, pero no estoy seguro de que la hayamos destruido. La Luna ha guardado ese secreto durante siglos, y ahora que lo hemos desenterrado, puede que haya consecuencias. Sainz se giró desde su asiento, su expresión seria. La cuestión es, ¿quién lo sabrá? Lo que encontramos allí es un descubrimiento monumental, pero no sé si la humanidad está lista para enfrentarlo. Las palabras de Sainz resonaron en la cabina. El equipo sabía que al regresar a la Tierra, tendrían que enfrentarse a una decisión crucial. Lo que habían encontrado no era solo un avance científico, era algo que podía cambiar la percepción de la humanidad sobre el universo, sobre la vida misma. El transbordador comenzó su aproximación hacia la nave nodriza en órbita. La Tierra brillaba ante ellos, un faro de esperanza en medio del vacío oscuro del espacio, pero esa esperanza estaba teñida de incertidumbre. Gregorio sabía que, aunque regresaban con datos y pruebas, la verdadera pregunta era qué harían con esa información. Cuando lleguemos a la Tierra, dijo finalmente, rompiendo el silencio, tendremos que tomar una decisión. Informar a las autoridades no será suficiente. El mundo debe saber lo que encontramos, pero debemos ser cuidadosos. No sabemos el alcance de lo que hemos desatado. Leonard asintió lentamente. Tienes razón. Esto es más grande que nosotros. Pero alguien más lo descubrirá eventualmente. No podemos ser los únicos que sepan lo que hay ahí abajo. Salomé guardó los dispositivos de datos, su expresión pensativa. La sombra, la energía. Todo indica que esa estructura fue construida con un propósito. Tal vez era una advertencia. Tal vez no estábamos destinados a encontrarla. Lo que significa, añadió Sainz, que tal vez lo que activamos es solo el principio. ¿Quién sabe qué más podría despertar? El equipo cayó nuevamente en un silencio pesado, cada uno procesando el peso de la situación. El descubrimiento de la estructura en la Luna podría cambiar el curso de la historia, pero también podría tener consecuencias imprevistas. Gregorio miró a sus compañeros, consciente de que habían enfrentado algo que la humanidad aún no comprendía del todo. Finalmente, la nave nodriza acopló el transbordador y el equipo se preparó para regresar a casa. Pero mientras se adentraban en la nave, un pensamiento persistía en la mente de Gregorio: la sombra, la estructura, y los secretos que aún quedaban enterrados en la Luna. Habían dejado la superficie, pero sentía que lo que habían despertado seguía ahí, observando, esperando. Al mirar por última vez hacia la Luna antes de cerrar la escotilla, Gregorio se prometió una cosa: tarde o temprano, alguien tendría que regresar. Pero cuando lo hicieran, debían estar preparados para enfrentar algo mucho más antiguo y desconocido de lo que jamás habían imaginado. El misterio de la Luna no se había terminado. Apenas comenzaba. Gracias por acompañarnos en este viaje a la Luna y más allá. Si disfrutaste de este misterio lleno de tensión y descubrimientos, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a Cuentos de Otro Mundo. Activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Si te gusta la ciencia ficción con intriga espacial, hay más videos esperando por ti en nuestro canal. Sumérgete en nuevas aventuras y explora lo desconocido. Nos vemos en la próxima historia.